en función de la gente que está conectada, vamos a partir nomás. Primero que nada, darles la bienvenida. Este es la primera actividad que tenemos dentro de un marco de... ¿Podemos cortar la música? Estamos muy relajados, pero no es tan lounge la cosa tampoco. Ya, ahora sí, ya, perfecto. Bueno, tenemos gente conectada online, tenemos a este grupo acá. La idea de la conversación hoy es un poco echar a correr una bolita, de juntar varias conversaciones que están pasando, que hemos tenido con la red de fundaciones donantes, con Roberto en otro momento, y poder pensar juntos, tirar algunas ideas relativamente mártires, que podamos procesar y que podamos conversar, porque tenemos una ventanita de oportunidad, ¿ya? Entonces, bueno, para los que no me conozcan, Emilia González, directora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y hoy día yo lo que quiero es mostrarles un poquito por qué elegimos este tema para partir el marco de la celebración de los 10 años del CEFIS, ¿ya? ¿Qué te estamos compartiendo esto? Sí. Bueno, el marco normativo de las donaciones ha sido un tema central desde que partió el CEFIS. Apareció fuertemente en la primera serie de publicaciones que hicimos entre el 2016 y el 2018, donde hubo una serie que buscó identificar cuáles eran las conductas de donación, cuando recién se creó el centro, y también cuáles eran las principales barreras o obstáculos que enfrentaban distintos grupos de actores para poder avanzar hacia la filantropía. ¿Qué pasó? ¿No se escucha bien? ¿No? ¿Está todo bien? Ah, ya. Perfecto. Gracias. Para poder avanzar hacia un mayor desarrollo de la filantropía en el país. Y este es un tema que fue apareciendo, que las normas eran complejas, que las normas eran difíciles, que no estaba tan claro qué era lo que había que hacer. Personas que querían entrar en el sistema estaban un poco perdidos en el cómo, ¿ya? Y por lo tanto, cuando el CEFIS va tomando perspectivas internacionales, va entrando en los distintos temas y desarrolla el primer barómetro de la filantropía, el marco normativo es un componente estructural dentro del entorno habilitante de la filantropía. En esa primera medición que se hizo el 2018, el marco normativo aparece como la dimensión más débil en comparación con la capacidad de las donatarias y con la capacidad de generar valor social, digamos, como la percepción social que existe sobre la filantropía. Este es el pilar que aparece más débil para poder aprovechar los recursos y disponibilizarlos a causas sociales y de bien público. Sin embargo, cuando este estudio, que se conceptualiza como un estudio periódico, como un panel, tocaba hacer una nueva aplicación en el 2020, lo que nos encontramos, estábamos en medio de la pandemia. Entonces hizo un zoom específico en qué estaba pasando con las donaciones en el marco de la pandemia. Y ahí uno de los hallazgos centrales fue que teníamos el mayor monto de donaciones a la fecha durante el año 2020 y que gran parte de esas donaciones habían entrado a través de la ley de donaciones con fines de catástrofe, que explicaba el 86% del aumento, ¿ya? En una tendencia que venía bastante estancada en los montos que estábamos recibiendo de donaciones. Y cuando uno mira particularmente las características de esa ley, cuando pensamos en los fines o en las distintas aplicaciones, la verdad es que durante ese año todo operó de una forma distinta, pero lo mismo. Entonces uno dijera, hubo más de una causa o de otra, en realidad cambiaron los mecanismos de operación, pero sí lo que había era un sistema mucho más simple de recibir y de hacer donaciones. Y una capacidad relevada muy fuerte del sector privado para llegar con mayor facilidad, incluso mayor facilidad que el sector público, a resolver ciertas causas. Y adicionalmente hubo otro fenómeno que llamó mucho la atención, que fue la articulación entre donantes.
y la articulación entre donatarias. O sea, aparece el Movidos por Chile, aparece la red de fortalecimiento, aparecen distintos grupos que se coordinan para hacer aportes de manera consistente y de manera de poder apalancar recursos desde distintas fuentes. Finalmente, esta línea, cuando hacemos la nueva aplicación en 2023, se nota de nuevo, obviamente, la tendencia a todo este aumento que hubo en el 2020, pero no volvimos a los niveles anteriores, sino que la tendencia siguió creciendo. Y de hecho el 2023 supera, en términos reales, a las donaciones del 2020. Todavía no tenemos los datos finales del 2024, como para poder decir si es que eso ha seguido en tendencia, pero efectivamente ahí vemos un cambio que también tiene que ver con el marco normativo, que es la instalación de la ley 21440, que explica el 59% del crecimiento del 22 al 23. ¿Ya? Y el 22 igual había quedado un poco más arriba de lo que había estado el 2019. ¿Ya? Pero sí tenemos un punto súper importante, que fue el año de la crisis del caso convenio, donde efectivamente la reputación de las organizaciones se fue a la baja. Entonces, tomando esta perspectiva de cómo el CEFIS ha ido mirando los temas de las donaciones, hay dos elementos comparados que son importantes de traer, y de hecho hay algunas copias de ese estudio que están acá disponibles, y si no, las pueden ver en nuestra web, que tienen que ver con entender nuestro marco en comparación con los marcos de otros países que tienen infraestructura filantrópica más fuerte, lo que hablamos como un entorno habilitante, ¿ya? Y ahí destacan algunos elementos que son centrales, que si bien hemos marcado mucho, lo central es partir a por qué tenemos reglas para donar. Y acá hay un triángulo que uno podría decir bastante simple. Tenemos traspaso de riqueza por un lado, tenemos impuestos por otro, y tenemos bienes públicos. La cadena normal nos dice que cuando hay traspaso de riqueza entre distintas personas, el Estado eso lo regla y aplica algún tipo de impuesto. Y esos impuestos se canalizan al interés público, ¿cierto? Las calles, todo tipo de infraestructura, los servicios sociales, etc. Pero cuando traspaso riqueza privada a otra entidad privada que está haciendo algo de interés público, ahí es donde aparece la figura de la exención tributaria. Y hoy día eso nos parece súper simple y súper lógico, porque es el marco en el que hemos estado, pero sí es importante volver a plantearnos en estos cambios que hoy día estamos en un concepto de erosión democrática importante, donde parte de esos supuestos de que desde el Estado se generan los bienes públicos, que la atribución de la definición del bien común está consensuada y está clara, qué tipo de sociedad queremos construir, ya no están tan claras. Y que sean organizaciones de sociedad civil quienes puedan ser intermediarios del interés público, en algunas partes es súper necesario, sobre todo los sistemas que buscan un Estado muy pequeño, necesitan que haya una sociedad civil fuerte, si no vamos a perder los servicios públicos, pero por otro lado también tenemos líneas en ese mismo planteamiento que te dicen, oye, hagamos, como se habla del ingreso único universal, un ingreso donde finalmente cada persona vaya tomando sus propias decisiones, o por otro lado, démosle mucho más poder al Estado y a través de sistemas de impositivos más fuertes, sea precisamente desde la entidad pública la que distribuya los recursos. Entonces, ahí es importante volver un poquito, que con esto voy a ir cerrando, que si bien es bastante lógica esta estructura que hemos tenido, de si yo traspaso riqueza para entregar un bien público directamente y me salto al Estado, me corresponde una exención tributaria, no es malo olvidar que la primera vez que esto se creó en las fundaciones modernas, que fue con la incorporación de la Fundación Rockefeller, esto generó mucho debate que si uno lo sitúa hoy día en las discusiones públicas, vuelven a estar súper presentes. Cuando Rockefeller instaló la filantropía moderna, y por qué se instala como la fundación,
la lógica fue que recibían cartas que pedían aportes para distintas cosas, se manejaban con un par de personas, una secretaria que recibía las cartas, después ya las cartas eran muchas, era una fortuna demasiado grande para ser donada, para ser gestionada, entonces requiere una subempresa que gestione las donaciones. Y también hay un asunto de por qué, y la primera llamada no viene desde la exención tributaria, sino que, de que se pida una exención tributaria, sino que tratar de normar la influencia que ese nivel de plata podía tener en los efectos, en temas de la sociedad. O sea, y esta es la época de Rockefeller, de Carnegie, entonces dice, Carnegie entrega un montón de cosas y sus críticos decían, bueno, pero detrás de esa biblioteca, detrás de esa escuela, detrás de distintas cosas, hay una reducción de sueldos para sus trabajadores y vamos generando un espacio donde no hay una contabilidad claro, y a Rockefeller se le plantea lo mismo, y de hecho la intención de crear esta fundación y que tuviera estas exenciones tributarias parte de una discusión congresional de decir, ok, esta persona quiere regalar su plata, es una fortuna demasiado grande, puede influir mucho según los temas en los que esté, entonces le vamos a poner ciertas reglas y vamos a también generar estas exenciones tributarias como contrapeso, digamos, porque si no es injusto, si igual la persona puede regalar su plata libremente, con esto vamos a ir viendo a quiénes se le puede donar. Y aparecen estas ideas de las organizaciones de interés público y tener ciertas reglas preestablecidas de a qué se le puede regalar plata legítimamente y cómo tenemos esta estructura. Entonces, si hoy día lo pensamos, hay elementos de esa discusión que siguen siendo válidos hoy día. Cuando hablamos de la transparencia, cuando hablamos de que queremos una pluralidad de organizaciones y por lo tanto tiene que haber distintos modelos de financiamiento. No solamente estar amarrado a una filantropía de grandes fortunas, como salía una carta hoy día en el Mercurio, sino que también donde cada uno puede ir apostando a distintas cosas, pero el Estado tiene un rol de regular. Y en esas discusiones, hoy día estamos, si bien hemos ido mejorando, como les decía, era la dimensión que teníamos más débiles y hoy día mejoramos bastante con la 21440 al incluir nuevos fines, al generar, al eliminar castigos, digamos, por las malas donaciones. Sí tenemos espacios de mejora que son súper claros. O sea, uno, tenemos un sistema que es súper fragmentado y por lo tanto tiene muchas contrapartes, es difícil de entender, tiene incentivos que no son los mismos, según la ley que uno vaya ocupando, y por lo tanto se genera un costo transaccional alto. Donar cuesta tiempo, cuesta energía y sigue siendo, como decíamos al comienzo para Rockefeller de gestionar miles de cartas, sigue siendo difícil en la acción y por lo tanto se tiende a hacer una institucionalización y hay un potencial intermedio que se determina que no está del todo ocupado. Otra cosa son incentivos parciales. Hay ciertas formas de filantropía para las que están estructurados los incentivos, pero cuando miramos ciertos tipos de inversiones, endowments, otras figuras, no están cubiertas dentro de las herramientas que tenemos y está, si queremos que la filantropía esté alineada con los valores democráticos, con la creación de soluciones, está de cierta forma minando la posibilidad de tomar riesgos y de innovar desde la filantropía porque las normas están muy rígidas. Hay otro punto que es clave para como encapsular las opciones, que tiene que ver con la transparencia, de cierta forma, por decirlo, optativa, o más bien intencionada solamente hacia el Estado. O sea, las organizaciones de interés públicos tienen muy altas cargas en respecto a lo que tienen que entregarle al Estado en sus declaraciones, en sus distintos, en sus constituciones, sus estatutos, todo lo que tienen que ir informando, pero eso no es información de libre disposición al público. Y por lo tanto, tal como lo vimos con el caso convenio, se genera un cierto manto de opacidad alrededor de las organizaciones que las mismas organizaciones tienen que salir a explicar, digamos, siendo que no es necesariamente su foco y donde también hay un alto costo de transacción para poder atraer recursos desde las organizaciones. Y que en general se opte por las organizaciones de menor riesgo. Y eso también deja un potencial de innovación arriba de la mesa que nos puede complicar. Y por último, esta institucionalidad más fragmentada que tenemos, como desde las
las donaciones de cultura, de bienes sociales, de deporte, etcétera, nos, nos ha costado generar aprendizaje para el sector completo. En general nos cuesta vernos como un sector, la filantropía y todo su accionar. Y esos son como claves para poder ir avanzando, que son relevantes de poner. Entonces, claro, como estamos en un año de elecciones, uno piensa como, pucha, hay elementos de estos que tienen que ver con normativas, hay elementos que tienen que ver con capacidad de gestión, con articulación con el espacio público, y la invitación de hoy día era precisamente que con esta conversación agarramos algunas conversaciones que están dando vuelta con la red de fundaciones donantes, con Roberto, que lleva mucho tiempo en esto, algunas cosas que nosotros hemos tenido también, y tirar unas ideas acá, para que ustedes nos den feedback, para que vayamos pensando, para que vayamos puliendo, y podamos ordenar, ojalá, 5 o 6 ideas, puntos centrales, que sean un poco acciones que podamos llevar colectivamente a otro foro de discusión, para tratar de a poquitito ir moviendo estos elementos más estructurales. ¿Ya? Entonces, con eso, quiero invitar a las personas que van a presentar sus ideas a que me acompañen acá y vayamos teniendo esa conversación. ¿Ya? Entonces, cada uno va a presentar una idea y, o un conjunto de ideas para que podamos discutirla y abrir una conversación. Entonces, Roberto, por favor, si nos acompañas, y Magdalena, vamos a partir contigo. Entonces, si quieren, se sientan acá y me acompañan por acá y vamos. No sé si prefieres pararte para ir haciendo tu presentación. Ya. Pero espérate, no sé si la vaya a ver bien. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿La veis bien? Me corro yo. O no, o Roberto, ¿te cambio yo a ti? Bueno. ¿Sabe qué? Para que, ya. La Coté Siéntate para allá. la Coté lo va a arreglar para que la tengamos en esa pantalla de ella, que es más fácil. Ah, Que debería ser donde estuviera. ¿están en línea ven la presentación? Ven la presentación, sí. Ven la presentación. Ya, oye, Magdalena, tú estás acá con 2 sombreros, o 3, por decirlo así. La Magdalena está como de las fundadoras de la comunidad de organizaciones solidarias, con harta experiencia en generar como espacios colectivos. Ha sido directora ejecutiva de la Fundación Careno por, ¿cuántos años ya? 9 años casi. Sí. Y también una de los miembros del comité ejecutivo de la red de fundaciones donantes, que este año comenzó sus operaciones ya desplegada formalmente con sus estatutos y todo este proceso. Entonces, en estos espacios como de ir articulando y de ir generando distintas cosas, esta relación con lo público ha sido un tema que tú has relevado muchas veces, y con eso está un poco lo central de tu presentación. Así Sí, que bueno, te doy ahí la palabra también para que puedas partir. estuve en el Consejo de Naciones Sociales como 12 años. Roberto también, Lana Luisa también. Así que aprendiendo mucho de cómo funcionan las donaciones, las distintas donaciones. Y haciendo donaciones a través de la Fundación Careno, ayudando a las organizaciones en todas sus normativas y lo que tienen que hacer. ¿Dónde está la presentación? ¿Avanzó? ¿Vamos avanzando? Ahí. Ah, ya. Bueno, hoy día yo, la verdad que claro, el marco de donación es súper complejo y uno puede ver millones de cosas, es como, tiene miles de partes distintas, componentes, pero tratando de buscar como elementos centrales que nos ayuden a mejorar la operatividad de las donaciones y para hacerlo más, para asegurar la confianza, certeza jurídica, que queramos donar, un orden. em, Me centré en alguna idea, ¿ya? Pero antes, decir que, claro, requiere confianza el marco tributario, requiere confianza en que el donante no busca nada a cambio, ¿cierto? Que es un acto gratuito, requiere confianza en la procedencia del dinero, de los bienes del donante, es una donación lícita, ¿cierto?
requiere confianza en que los donatarios y los fines están acreditados y que el certificado de donación que estamos entregando es un certificado válido, ¿cierto? Tiene una validez porque hubo todo un proceso de acreditación. Requiere confianza en que la donación se va a poder deducir como gasto y o crédito según la normativa, ¿no? Que creer de que hay una normativa que funciona y que espero que dentro del límite global absoluto y dependiendo del desempeño de la empresa, si tengo utilidad o tengo pérdida, cierto marco normativo va a funcionar bien y voy a poder estimar en el futuro que me van a hacer alguna deducción del gasto que estoy haciendo por la donación, ¿cierto? Em, y requiere un sistema conectado, ojalá un sistema conectado entre, hay una contabilidad donde se registra el gasto, hay un certificado de donación, hay una declaración de impuestos, entonces, pucha, se requiere un sistema conectado para poder dar certeza de que en el fondo eh, todo tiene cierta como validez, que de que en el fondo voy cumpliendo los distintos pasos y en algún lugar se van registrando estas transacciones, que sea como un lugar oficial, no sea como algo que yo puedo sacar de mi computador, como hoy en día los certificados de donación, cualquier persona puede hacer un certificado de donación, se eliminaron todas las obligaciones, entonces la verdad que si a mí me entrega un certificado de donación, tengo que hacer todo un análisis de la institución para saber si efectivamente está autorizada para emitir el certificado, si está en algún registro, si ese certificado es válido o no. Entonces, eh, bueno, así que también requiere confianza en que el donatario va a cumplir con el destino de la donación. O sea, yo hago una donación y confío de que lo que me dice el donatario es lo que va a hacer, que la va a usar para construir o para hacer un programa de niños. em, y eso se ve con una rendición de cuentas y con transparencia para poder asegurar que esas cosas pasen. Entonces, considerando todos esos espacios como de confianza que necesitamos asegurar, ahí sí. Ahí, sí. En este proceso de la donación, solo para elegir un tema como central, es que, bueno, la donación parte cuando una empresa, en este caso estoy mirando las empresas, pero también pueden ser las personas, pero en este caso es las empresas, pensando principalmente que es donde están la mayoría de las donaciones, em, creo que están la mayoría de las donaciones en la empresa, ¿no? Entonces, pensando en una donación, el proceso es, o sea, el costo de la donación es algo incierto. El costo de la donación no se sabe. Uno sabe que quiere donar 100, pero no sabe cuánto va a costar. Lo va a saber en la declaración de impuesto a la renta. Ahí va a saber. Entonces, primero dona 100, registra ese gasto como donación, espera hasta que te venga la declaración de impuestos y ahí recién vas a ver eh, si costó 100, si costó 140, si costó 73, si costó, dependiendo de los beneficios, cuánto costó, ¿no? Entonces, hay como un ejercicio que es una estimación, el costo de la noción, que va a depender de si sé bien cómo va a ser el desempeño de mi empresa, si va a tener utilidad, si va a tener pérdida, y también de cuánto conozco las donaciones en la normativa, porque tengo que saber bien la normativa para ver si cumplo con los límites. Hay muchos elementos que van a definir esa donación para poder saber al término del año sí, y al orden de la organización de no haber donado por muchas normativas, de ir llevando la cuenta de todas las donaciones que se suman y que tienen unos ciertos topes, ¿cierto? Es súper complejo. Entonces, en ese proceso desde que hago la donación hasta que hago la declaración de impuesto a la renta y realmente sé cuál es el costo de mi donación y me puedo estar agradecido porque tengo una buena deducción o sorprender con un rechazo, em, en ese proceso hay que asegurar ciertos como elementos para poder incentivar este sistema que es complejo y que es incierto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es súper importante tener en impuestos internos ellos tienen como varias subdirecciones, no sé cuál sería el nombre, pero una unidad de donaciones en el Servicio de Impuestos Internos, que acredita a la donataria. Nosotros vemos cómo el proceso de acreditación de una donataria para poder emitir certificado de donación, se, dependiendo de cada ley, está en distintos lugares. Puede estar en el Ministerio de Desarrollo Social, si es la ley 19885, puede estar en el Servicio de Impuestos Internos, si es el artículo 46,
si es la 21440 en el Ministerio de Hacienda. Entonces, no, mucho. O sea, ordenémonos, tengamos una unidad en el Servicio de Impuesto Interno, que es el más consistente, el que no tiene como esa, es independiente de los funcionarios del gobierno de turno, logra mantener cierta como normativa y funcionamiento que va a ser súper objetivo, no va a ser influenciable. Entonces podríamos tener una unidad de impuesto interno que tenga esa función de acreditar las donatarias y que le dé certeza al donante de que esas donatarias están validadas por impuestos internos, que para el donante es súper importante. Cuando teníamos los certificados de donación timbrados por impuestos internos, la verdad es que ya con el timbre era suficiente, eso ya da una certeza absoluta. Como que, bueno, si se equivocó el puesto interno, no me importa cero, pero está el timbre. Entonces, esa subdirección de donaciones yo creo que ya es clave. No podemos tener este sistema que no es sistema, porque como dice, es un fragmento, un parche que nadie entiende. Entonces, orden, orden. Después, el tema de los certificados de donación. Hoy en día cualquier organización puede hacer un certificado de donación. Bajo cualquier normativa, lo puede llevar a una imprenta, por foliarlo y empezar a emitir certificados de donación, porque no se necesita el timbre, porque hay algunos que dicen, no, ni siquiera necesitas una resolución en ciertas normativas, hazlo nomás. Entonces, la verdad es que el espacio para cometer errores es alto. Yo creo que la mayoría de los casos son errores, no es delito, porque la organización es por desconocimiento. La verdad que es tan complejo que es muy fácil equivocarse. ¿Ah? Y ahí necesitamos un sistema de emisión gratuito de todos los certificados de donación en el Servicio de Impuesto Interno, así como la factura. Ahora en la ley de cultura tienen un portal donde solo se pueden emitir los certificados de donación en ese portal. El Ministerio de Desarrollo Social también tienen un portal para emitir certificados de donación, que son buenas iniciativas, pero ¿para qué tener miles de portales en distintos lados? Necesitamos tener en un solo lugar, y las donaciones que tienen un proyecto asociado, nadie lleva la cuenta de cuánto el tiempo que tienen para emitir donaciones, porque tienen un plazo esos proyectos. Nadie lleva la cuenta de cuánta plata han emitido, porque tienen un tope de plata que pueden emitir. Y entonces las organizaciones, la urgencia y en el desorden y en el cambio de gente, se equivocan y emiten certificados de donación durante años sin tener autorización. Y yo no sé cómo los usan, porque los usan las empresas. Entonces tampoco el sistema está cruzado, porque no hay impuesto interno que está aceptando certificados que no tienen proyectos aprobados. Entonces, como que, no, clave tener ese sistema, ¿no? Como las facturas, y que también ese sistema permita que los certificados se emitan y que la donación se pague después, dependiendo de la ley. Hay algunas leyes que la donación se puede o no emitir el certificado antes, no se tiene que emitir después, o hay una ley de educación, bueno, Roberto el que sabe, pero hay leyes que te permiten emitir antes, otras que no. Entonces, tampoco hay una cultura que diga, no, si hay un certificado de donación, todos podemos pagar después de que se emita el certificado. No, entonces está esa duda, y ya con la duda empezáis, ¿qué es lo legal? ¿Qué es lo que se puede? Y nadie entiende. Entonces tengamos criterios comunes, que un certificado de donación se puede pagar después, igual como se emite una factura. ¿Mm? Lo otro es tener un portal público con todas las donatorias acreditadas según cada normativa. O sea, el portal de la ley 21440 es buenísimo. Uno llega, me dicen, tengo la ley 21440, me meto al portal. No, no tenéis la ley 21440. ¿Cómo? No, no está en el registro. Ah, pero yo pensé que estaba. No, es que a mí me dijeron que la ley del artículo 46 era la misma que la 21440. Entonces que yo podía, y tienen impresos los certificados de donación. ¿Ah? Y se lo dijo un abogado. Entonces tú decís, wow. Entonces, tener un portal donde estén todas las donatarias acreditadas según cada normativa, que nos dé certeza a los donantes y también a las donatarias de que tenéis que estar ahí. Y ojalá un portal o un espacio público como que puede depender de esta subdirección de donaciones, que sea como una especie de comisión del mercado financiero, ¿no? Donde se manda la FECU social de las organizaciones que están acreditadas, que esa FECU social, ojalá, hablaba el otro día con el grupo de las personas de la comunidad, de organizaciones solidarias de la FECU social, de que la auditoría que hacemos hoy en día a las fundaciones sea en el formato FECU, no en el formato de las empresas, porque hoy día auditamos a las fundaciones con el formato de la empresa.
Y no tiene ni un sentido, porque el auditor, el ex-price socio, mirá y decía, pero ese es el lenguaje de empresa, ¿por qué no auditaste el formato FECU social? Me dice. Bueno, porque así funcionan auditoras. Ah, pero es que le estamos tratando de decir a la auditora, no, pero es que una auditora no le va a hacer caso a la comunidad de organizaciones solidarias. Necesitamos que Impuestos Internos diga el formato de la FECU social es un buen formato para la auditoría y ya. Y entonces ahí podemos cambiar el sistema y podemos usar ese instrumento para la auditoría porque es el lenguaje de la sociedad civil para mostrar sus estados financieros y no es el lenguaje de la empresa. Entonces, bueno, eso, y también las declaraciones juradas, mandarlas todas a este espacio, ¿no? Y un Consejo Superior en Donaciones también, que no sé dónde tiene que estar. Yo estaba mirando la ley de educación superior que generó como varios organismos, generó una agencia de calidad de la educación, generó una superintendencia de educación y otros dos organismos más. No sé, como que se me ocurre que aquí en este sistema hay que generar como también una serie de organismos para asegurar que las donaciones y la sociedad civil esté funcionando bien con esas donaciones, ¿ya? Y entonces no sé dónde van ni cómo, pero sí creo que estas leyes de donación que están, que son más caras, por decirlo, porque dan un crédito y que requieren proyectos aprobados y que tienen consejos especializados, creo que esos consejos especializados debieran enfocarse solo en los proyectos, que este consejo, esta subdirección se debiera enfocar en la acreditación de las organizaciones y que debiera haber un consejo superior en algún lugar que conecte el aprendizaje, porque es súper bueno lo que hace la ley de cultura, es súper bueno lo que hace la ley de sociales, en la de ley de deporte tienen otro consejo, entonces, o no sé si es un consejo, pero tienen otro sistema, entonces, que se haga un sistema similar y respetando las leyes de crédito, yo esas por favor, o sea, como que ley única, no. Mientras más instrumentos de inversión social tengamos, mejor y cuidémoslo, porque esas leyes de crédito son una excelente ley para las organizaciones, para las empresas y para incentivar las donaciones. Eso. Y la próxima, en relación a la normativa de las donaciones, bueno, ahí si es que no logramos generar estas unidades, ¿no? Tener criterios comunes. O sea, por último, que todas las leyes acuerden de que se puede emitir el certificado de donación antes de hacerle el pago a la donación. Ya, listo. Check. O que todos los tipos de contribuyentes estén en todas las leyes de donación, porque hay alguna, la 21440, aparte de su crecimiento, tiene que ver porque también ese crecimiento involucró a otros contribuyentes que otras leyes no estaban. No sé qué análisis se ha hecho de eso, pero seguramente eso también tuvo que ver con el crecimiento. Entonces, ya, que todas las leyes tengan los mismos tipos de contribuyentes para poder hacer donaciones. En el tema de las donaciones de gasto, la ley 21440 es una ley extraordinaria que tiene todos los fines, tiene un orden, tiene una transparencia, tiene un sistema asegura la buena fe del donante. Hay una serie de elementos, tiene todos los contribuyentes habido por haber que pueden donar y entonces tiene, bueno, y esa ley yo la usaría como una ley, en ese caso, para las deducciones de gasto, como una ley marco de las donaciones de deducción de gasto. Tratar de generar que todas las donaciones se hagan a través de la 21440. Yo creo que eso sería un súper, para armar un sistema de donaciones de deducción de gasto ahí. Y que el reporte que está fallando y que ha costado mucho a las organizaciones poder hacerlo, que ese reporte se transforma en la FECU social. ¿Para qué otra cosa? O sea, la FECU social la FECU social rinde por proyecto, podemos poner los proyectos de las donaciones y con eso cumplir las dos cosas. Y bueno, elaborar el reglamento, que todavía llevamos varios años, ¿cierto? 4 años y todavía no sale el reglamento. Y si bien la ley es súper detallada y es urgente también tener claridad de tener los reglamentos. Y en relación a las donaciones de deducción de crédito, yo las mantendría separadas por temática, con estos consejos especializados para que estén a cargo de aprobar los proyectos, las entidades que estén en impuestos internos de manera objetiva por impuesto interno independiente y sí haría el esfuerzo, que bueno, nadie va a querer, pero una ley para medio ambiente. Yo creo que también se merece una ley de crédito. Tenemos donaciones culturales, fines sociales y discapacidad, deporte,
cultura, ¿cierto? Y bueno, medio ambiente. También se debiera ser una temática importante a acceder a ese tipo de beneficio tributario. Eso, y ahí después solo mostrar algunos ejemplos de donaciones. Hoy en día con el tema de la ley de transferencia hay un montón de lugares, espacios, o sea, un montón de iniciativas, ¿cierto? Que antes del caso convenio ya son construidos a través de donaciones en todo Chile, y también los programas que ocurren adentro se requieren de las donaciones, cada vez más se requieren las donaciones, sobre todo ahora con el tema del caso convenio, con la dificultad de los fondos públicos. Entonces, eso, cuidar el marco de las donaciones, que son un espacio importante y que tenemos que incentivar para poder apoyar a la sociedad civil, que está siendo cada vez más importante en el ingreso, ¿no? El porcentaje de las donaciones es más importante que antes, porque tenemos menos ingresos del Estado. Entonces, eso. Súper. Oye, muchas gracias, Mané. Yo voy a tratar de agarrar algunas ideas como de resumen. Yo creo que el punto más interesante que tú estás planteando es tener una contraparte común. Una contraparte que, si bien podamos tener instrumentos que son distintos dentro de Hacienda e impuestos internos, sí poder tener una contraparte común de coordinación de múltiples líneas que requieren criterios comunes para poder facilitar el sistema. Porque precisamente, claro, como tú dices, es muy fácil generar errores y los errores rompen confianza, y confianza es algo que necesitamos para... Es el aceite que hace que este motor, es el activo central del sector, es la confianza de la donante en que la donataria va a hacer lo que corresponde, de la donataria en que los recursos que está recibiendo son bien habidos, de la sociedad en general, de que este sistema y los beneficios que tiene son legítimos y son válidos, que hay un interés público que se está cuidando, y la confianza de los beneficiarios en que también lo que van a recibir está bien sustentado, van a poder permanecer en el sistema o el programa que sea, y ahí en el fondo está esta estructura donde necesitamos que haya alguna entidad garante de esa confianza, y hoy día, como eso está muy diluido, tú dices, pucha, impuestos internos es una entidad que hoy día, o el Ministerio de Hacienda, dentro de sus distintas formas, genera confianza, puede ser un buen garante para este sistema, aunando ciertos criterios, aun cuando mantengamos bastante diversidad en los mecanismos, pero que sí haya un marco común. ¿Te recojo bien? Perfecto. Idea 1, arriba de la mesa. Por eso, criterios comunes, que pueda aunar criterios y visiones para criterios comunes. Roberto, te doy la palabra para tú. No sé si te quieres parar, seguir aquí. Ya, no, está bien. Sí. No sé si está la presentación. Sí, aquí está. Voy a ver aquí para que no se me pase el tiempo. A ver, yo quisiera reaccionar a tanto a Emilia como a la Mane. Después vamos a hacer una ronda de hartas ya. reacciones, sí, para que Pero, todos tengamos pero yo creo que es importante, a ver, si ustedes ven en la presentación los personajes que están ahí, siempre me gusta ponerlo. El de arriba, ya lo conoce, lo hice en una presentación anterior. El de arriba es Parménides, y el de abajo es Heráclito. Arturo también estuvo la otra vez. Lo vio también. Y esto es muy importante porque al final aquí hay una permanencia. Y yo creo que es muy importante entender que la filantropía en Chile existe incluso desde antes que vinieran los españoles. Por ejemplo, el estudio que hizo Martín Gusinde de los pueblos fueguinos demostraba que cuando los Selknam salían a cazar, el que traía comida para el resto era el mejor visto, era el que más valorado por el grupo. Y también en los pueblos originarios siempre se da esta cosa del aporte al resto de la comunidad. Entonces, esto siempre ha existido. Y cuando nosotros estamos pensando ahora cómo podemos mejorar nuestra manera de hacer filantropía, yo creo que es muy importante entender cómo es la filantropía en Chile. Y de hecho estamos en una universidad que fue fundada por Adolfo Ibáñez Boyano, que a los 16 años quedó huérfano, que se empezó a ganar la vida como cajero de un diario, de un banco, perdón, y después empezó a trabajar en un diario. Y él ni siquiera alcanzó a fundar la Escuela de Negocios, que después fue la universidad, sino que dejó que sus herederos siguieran con esto. Y él no fue el único. Tienen el caso de Eduardo Morales en la Universidad Austral, tienen el caso de la Universidad Concepción, el caso de la Universidad Federico Santa María. Es decir, en Chile, bueno, hay que decir la Sociedad de Instrucción Primaria, en la época donde muchos dicen que la época de que Chile desarrolló la educación en la época de Pedro Aguirre Cerda, eso es falso. Eso parte en el año 1800.
parte con los 3 decenios conservadores, cuando Manuel Bulnes trae a Andrés Bello, se crea la ley de instrucción primaria, se crea, no sé si con Manuel Bulnes o José Joaquín Prieto, y Chile tiene una larga tradición de filantropía. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el último tiempo, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Y bueno, viene después todo el movimiento que inaugura el Padre Hurtado, la Protectora de la Infancia, el Patronato de la Infancia, es decir, y la Fundación Arturo López Pérez, esa cuestión es brutal cómo funciona hoy en día, tiene un sistema espectacular. Entonces, a ver, aquí hay muchísimo, muchísimo que tiene que ver con nuestra propia identidad, y eso es muy importante al momento de tomar las particularidades de la legislación. Si quiere pasamos a la próxima lámina. No me voy a detener en cada uno, porque el tiempo vuela, no me voy a detener en cada uno de los detalles de la historia que hemos tenido, llevamos 25 años, más o menos, muchos bueno, con la Ana Luisa, con la Mane, después llegó Arturo, partimos con gran parte de esa historia, no me voy a detener en cada uno de los hitos, pero un poco tomando esa historia, es decir, ¿por qué el año 2000 nos sentamos y dijimos, a ver, esta cuestión es un desastre? Es decir, si tú donabas, por ejemplo, para la cultura, tenías un tremendo beneficio, y si donabas para la pobreza, tenías no solamente problemas, sino que además un beneficio mucho menor, mucho menos posibilidades. Bueno, y todo esto ¿para qué decir el tema de la donación de alimentos? Fue un trabajo, es decir, ahí me tocó personalmente discutir con todo el equipo de impuesto interno durante 3 años para decirle, oye, pero ¿cómo es posible vivir en un país donde tú premias tributariamente el que destruye los alimentos que están buenos y castiga al que lo quiere regalar? Y bueno, y ahí en el fondo fueron cambiando un poco las mentalidades institucionales para que esto fuera evolucionando de forma positiva. Y yo diría que los grandes hits, es decir, muy en resumen, ¿cuáles fueron los grandes avances? De lo que teníamos, que venía de una legislación inicial de los años 70, que era simplemente gasto, pasa esa nueva, cuando se hacen las leyes crédito-gasto, que la primera fue el año 88, era para fomentar la educación universitaria en Chile. Y por eso parte con las universidades. Y después tomando ese modelo, don Gabriel Valdés lo extiende a la cultura y después se empiezan a extender al deporte y la educación subvencionada. De ahí, y la pobreza, que fue el 2003. Eh, y en eso de tratar de equiparar por este lado, nos dimos cuenta que luego, dentro de las minas, nosotros nos hubiera gustado tener una ley única. De hecho, fue una propuesta que lanzamos el año 2002. Nos mandaron a la punta del cerro, así que nos mandaron a la punta del cerro varias veces. Entonces decidimos enfocarnos en cosas que podíamos lograr. Y por eso fue que fuimos sacando cada uno de los hitos, de los cuales el último, esta ley corta, que la idea era, y por eso se producen estas confusiones que dice la Mane, la idea era reemplazar el artículo 46, pero por esas razones que uno no discute, porque cuando uno le dice, ya, ok, te vamos a sacar esta ley, tú no discutís nomás, pero quisieron mantener las dos. Dejaron las dos, el 46 y el título octavo bis que tiene del 46A al 46K. ¿Por qué lo hicieron así? No? En ese momento tú no querías discutirle, teníamos 3 meses para que esto ingresara al Congreso y saliera. Entonces había que resolverlo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que, a ver, qué es lo que creo yo? Yo creo que hay tremendas oportunidades, porque en todo este desastre y este enredo hay cosas interesantes. Ahí me pidieron hablar de los endowments, así que ya voy a caer en ese tema. No me preocupe, voy para allá. Por ejemplo, cuando se hizo una reforma el año 2013, la ley Valdés, metieron un incentivo contra el impuesto de herencia. Yo que me toca ver estas cosas en el día a día, es impresionante cómo hay gente que cuando se acerca al momento final, o sucesiones que se encuentran con una herencia y dicen, chuta, lo que vamos a tener que pagar, de repente dicen, oye, ¿y por qué no lo ponemos para una cuestión filantrópica? Y claro, hay una ley que lo permite. Y si esa idea la pudiéramos trasladar al resto, sería súper interesante porque dice, oye, me cuesta la mitad. Esto puede quedar para un fin súper valioso. Entonces, y puede ser tanto antes, esos son esos inventos que se fueron haciendo en medio de toda esta pelotera, que yo creo que nos plantean ahora oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que creo? Así como para quizás tratar de enfocarlo en una idea, coincido plenamente, hay que armonizar. Y aquí porque esto lo peleé y lo perdí para la ley corta, aquí el único que debe estar a cargo, tal y como ocurre en Estados Unidos, es el Servicio de Impuestos Internos. Y punto. Punto. Es el único servicio público con una capacidad tremenda. Como decía un amigo mío, una vez que tuve una reunión con el director normativo, dijo, yo a impuesto interno le tengo respeto. Cariño no. Y el funcionario de impuesto interno le contestó y le dijo, si tú le llegas a tener cariño a impuesto interno es porque tiene que ir al psiquiatra.
lo dijo Impuesto Interno. También. Entonces, pero es una institución a la cual yo también le tengo mucho respeto, de verdad, que de los servicios públicos, por mucho que no nos guste pagar impuestos, es de los que mejor funciona. Está muy bien dotado, porque obviamente es el que recauda. Así que le han metido mucha tecnología, tremendos equipos, tiene un equipo jurídico tremendo, gente súper capaz, súper competente. Ahí tiene que estar la cuestión, porque tienen todas las capacidades, todos los recursos para poder administrar esto, pero lo único que ha faltado es voluntad. Es cosa que la autoridad que venga, tanto Hacienda como el director de Impuesto Interno, diga, ¿sabes qué más? Vamos a hacer lo que dice la MANE, 100%. Hacemos una unidad y se hace cargo de todo. Y sin cambiar las leyes se puede uniformar bastante. Obviamente se requieren cambiar algunas leyes para poder darles autoridad y sacarla de donde está repartida. Y en el caso de las leyes crédito-gasto, donde tú necesitas aprobar un proyecto y después fiscalizarlo, tú mantienes los consejos. Incluso los consejos pueden seguir sesionando temáticamente, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de la Cultura. En el caso, por ejemplo, de la ley de educación, que son las delegaciones, hay que sacarlo ahí, se obtiene un cacho. Debería ir al Ministerio de Educación, donde tú tengas un consejo, que es muy importante despolitizar a los consejos. Porque cuando tú tienes en esos consejos las cabezas de las autoridades que son nombradas por quienes son elegidos en el turno, lamentablemente se produce una cosa, entonces hay que tratar de independizarla lo más posible de la autoridad de turno. Porque además pasa lo siguiente, cuando hay representantes de la sociedad civil, la autoridad de turno, muchos de esos representantes de la sociedad civil reciben fondos públicos, la autoridad de turno, y la autoridad de turno dice A, otros dicen, no puedo pelear con A, que si no hasta aquí no me llegaron mis fondos públicos. Entonces, en el fondo, poder darle la mayor autonomía operativa y todo esto, pero dejar esto en impuestos internos. ¿Por qué en impuestos internos? No solamente por sus capacidades, sino que porque además es una institución con una cultura institucional muy poderosa de autonomía, de respeto. Es decir, aquí no cualquier autoridad de turno puede llegar y meterse, y cuando en algunos casos se han tratado de hacerlo, se enfrentan con problemas, tanto con los funcionarios de impuestos internos como el mismo Congreso, que dice, a ver, momento, esta es una institución autónoma. Entonces, por eso es una institución que yo creo que debería tomar esto. Así que armonizar, focalizar en impuestos internos, y en el tema de endowment también, yo creo que aquí sería, tenemos que tener la oportunidad de poder convencer a la autoridad política, sobre todo al ministro de Hacienda, porque todos los ministros de Hacienda, del gobierno que sea, son todo para adentro. No quieren que se les vaya, ellos tienen que cumplir con un presupuesto y no quieren que les saquen de su presupuesto. Y son todos iguales, es decir, no iguales, pero todos quieren lo mismo, no es que sean iguales. Entonces, pero hay que tratar de convencerlos que estos endowment, y de hecho, cuando había un economista muy inteligente que lamentablemente ahora no está en el Ministerio de Hacienda, agarró el punto, y estuvimos a punto de convencer al ministro de la época, pero no nos pescó lo suficiente, que se den cuenta que la creación de estos fondos no le quita recaudación fiscal. Y aquí las universidades son muy importantes, que nos ayudan a generar toda la evidencia científica para eso, pero yo creo que efectivamente, porque además muchos de esos endowments se alimentan, sobre todo en el caso del medio ambiente, con aportes del extranjero. Y es plata que si no, no estaría en Chile. Y cuando una vez que llega a Chile, esos endowments, claro, no pagan impuesto de primera categoría, impuesto a la renta, pero con esa plata tú contratas gente y ahí estás pagando impuesto a la renta, compras cosas, estás pagando IVA, generas movimiento, genera un efecto que a la larga, si se hiciera un buen estudio, yo creo que podemos demostrar que el endowment, si no es neutro en cuanto a los impuestos que deja de pagar y los que genera a través de su actividad, yo creo que incluso hasta el Estado gana. Esto es un tufazo de abogado nomás, pero para eso necesitamos al economista que haga el estudio completo. Y para finalizar, yo completaría el trabajo que hicimos el año 2011, que fue un gran avance, porque antiguamente constituir una fundación se demoraba 1 año y medio, bajamos a 2 meses y deberíamos llegar a la fundación en un día. Punto. Y completar la estructura 100% registral del sistema. Es decir, no tienen por qué aprobarte los estatutos. A ver, uno cuando antiguamente, y esto se cambió en los años 80, cuando uno constituía una sociedad tenía que presentarle los estatutos a la Superintendencia de Valores y Seguros, y ellos te aprobaban los estatutos y en los años 80 eso se eliminó. Y todavía no lo eliminan. Han pasado 45 años y todavía no eliminamos
la misma tontera que existe para las fundaciones. ¿Por qué te tienen que aprobar los estatutos? Si te equivocaste, bueno, mala suerte, te equivocaste. Pero eso te demora mucho. Y las reformas de estatutos, sobre todo en el caso de fundaciones, que se siguen demorando mucho porque tienen que aprobarte los estatutos, y ahora es terrible porque con el caso fundaciones han empezado a inventar unos criterios que lo entiendo, porque lo necesitan, porque dicen que con esto vamos a controlar, que en realidad, en la práctica, uno se da cuenta que no sirven para nada, pero que le limitan el ámbito de acción a las fundaciones. Entonces, fundación en un día, sistema 100% registral, y en el tema de registro, lo mismo. En su minuto, el año 2011, propusimos que todo se concentrara en el registro civil, que por la misma razón que concentrar el tema tributario e impuestos internos, que son los mejores dotados para llevar registros, son los que llevan los registros de las personas. Tienen oficinas desde Putre hasta Puerto Williams. Entonces, ese es el servicio, y potenciar. Y lo único que se necesita es que le pongan unas pocas luquitas para tener una mejor plataforma. No es tan complicado como eso. Entonces, yo creo que ahí podemos completar quizás los desafíos, y creo que tenemos una oportunidad porque hay elementos que podamos juntar en esta armonización que nos pueden generar tremendas ventajas. Eso. Perfecto, muchísimas gracias, Roberto. Oye, bueno, hemos ido teniendo como ciertos puntos comunes. Yo, para poder abrir la conversación, voy a ser súper breve, voy a hacer mi idea en modo pitch. Total. Bueno, si han visto las noticias, hace como 3-4 semanas se anunció que el gobierno iba a ingresar un proyecto de registro único de fundaciones, ¿no es cierto? Hemos estado siguiéndolo, todavía no entra, entonces el detalle de lo que está dentro no está, pero lo que se ha filtrado hasta ahora plantea 3 cosas. Uno, un registro centralizado, no está tan claro dónde, pero podría ser en el fondo donde queden todas para poder tener un mayor control fiscal y para poder mejorar la relación entre el Estado y las ONGs. Desde acá sale un poco la idea de, bueno, hay muchas cosas que ya tenemos, porque sí, una cosa que uno dice ya, institucionalidad, etcétera, pero no nos olvidemos que las donaciones en Chile son un 0,12% del PIB. Entonces, no nos puede salir más caro el coche que los caballos. O sea, en el fondo tenemos que poder asegurarnos que lo que está impulsando y lo que queremos poder desbloquear no tenga un costo público tan grande. Entonces, pensando en cosas que ya tenemos. Tenemos el registro de la ley 20.500. Tenemos el registro de personas sin fines de lucro. Tenemos las declaraciones juradas anuales de donatarias y donantes al Servicio de Impuestos Internos. Tenemos los registros de transferencias públicas que están más o menos abiertos al escrutinio público, pero todas las organizaciones que generan transferencias, porque esto es un subítem presupuestario, el 24 dentro del presupuesto público es toda la transferencia que se hace desde el Estado al sector público, así que eso también está registrado, existe. Tenemos los registros de ventas del Servicio de Impuesto Interno y tenemos las declaraciones mensuales a la Dirección del Trabajo, que tiene toda organización con más de 5 personas. Y la propuesta acá central es integrar todas estas cosas para las organizaciones sin fines de lucro en un registro único que esté disponible, que sea público, que esté disponible a consulta directa. O sea, en el fondo, una mezcla de declaración renta con DICOM, básicamente. O sea, el sistema es una plataforma donde, ingresando los RUT, yo pueda revisar cuáles son los antecedentes de una organización, de quiénes ha recibido plata, cómo está recibiendo plata, cuáles son sus ingresos autónomos, cuáles son sus ingresos vía donaciones, y esta es información que hoy día, y cuáles son sus ingresos vía transferencias públicas. Porque también desde el mismo lado de la capacidad de fiscalización, que todos hemos repetido que la capacidad de fiscalización que tiene el Estado dentro de esta misma fragmentación es baja y por lo tanto su rol de garante de la confianza pública se ve disminuido, y lo hemos visto en distintas circunstancias. También coincidiendo con Roberto, quien tiene gran parte de esta información es primero que nada Servicio de Impuesto Interno, y la que no tiene la tiene Hacienda, y para eso tienen un paraguas común. ¿Para qué? Para poder reducir la carga en las organizaciones del montón de elementos que tienen que disponibilizar y dar cuenta, facilitar los procesos de due diligence hacia la confianza de los donantes y de los ciudadanos, o sea, de saber cómo es confiable esta organización o no, incluso de los mismos beneficiarios, porque lo hemos visto en las temáticas que no son tan a ciudadanos, sino que más bien institucionales, que realmente hay desconfianza desde la misma comunidad en, bueno, pero ¿quién está detrás de esta fundación? ¿Quiénes están
¿de dónde viene esta plata? Lo que tú decías, como la cadena hacia atrás, permite supervisar los procesos de supervisión para la Contraloría, para el Servicio de Impuestos Internos, para los ministerios responsables de cada una de estas cosas. Me gusta mucho la idea de los consejos específicos, pero todos bajo un mismo alero. Y finalmente, ayudar a mantener fe pública en el sistema de donaciones. No solamente desde las grandes entidades, sino que también desde lo que cada uno de nosotros ve. Como en algún momento se crearon estos reportes, no sé si se acuerdan con el ministro Briones en ese tiempo, del reporte del Servicio de Impuestos Internos que te decía, en esto se usó tu plata. Bueno, existe esa capacidad también para poder decir, oye, a esto se fueron las donaciones. Para esto, las exenciones tributarias de este año sumaron tanto y se fueron a estos fines. Toda esa data, la cantidad de datos que hay, y uno lo mira desde el lado académico, que existen, pero a los que uno no puede acceder, es abismante, pero pensar que sin que nos salga más caro el sistema, porque también he sido funcionaria pública y sé que cada peso hay que justificarlo, agarrar temas que ya están, simplificar, condensar, integrar información y transferir parte de ese costo de fiscalización a los otros actores del sistema. A quien está decidiendo donar, a quien está decidiendo aportar, a quien está decidiendo recibir un beneficio, también tener acceso a esa información para poder ir construyendo esa fe pública. Ese era mi plan. Versión pitch. Oye, entonces, quiero abrirles la palabra, por favor. A los que quieran comentar, sí les voy a pasar micrófono para que la gente que está conectada pueda escucharlo y la gente que está conectada puede dejar comentarios a través del chat o estamos con posibilidad de verse. Perfecto, pueden dejar sus comentarios, preguntas, ideas a través del chat y desde ahí los vamos a ir leyendo. Así que ofrezco palabra. ¿No? Bueno, ¿quieren comentar entre ustedes y reaccionarse? Ya, Trin. Ya, encuentro que son súper positivos los tres, idealistas también, pero me pasa lo siguiente, considerando que pudiera haber un único organismo regulador de las normativas para donaciones y también poder simplificar, como decía Roberto, desde la constitución de una organización hasta un cambio de estatuto. ¿Cuál es la propuesta que tienen algunos de ustedes para que esto al Estado, con lo difícil que funciona hoy día el sistema, que está de alguna manera atomizado y que cada uno se hace cargo de su propio eslabón, cuál es la posibilidad que estos organismos puedan conversar y generar un único músculo para poder efectivamente generar sinergia? ¿Y por qué te lo digo? Porque hoy día está en el primer paso está el conflicto, en la constitución de una organización está el conflicto. Cuando una organización donataria a la que nosotros le donamos, cualquiera sea, hace el reporte de su proyecto para poder validar el segundo periodo, eso no pasa, porque ni siquiera el ministerio es capaz de generar en los tiempos correctos, tal vez pasa, pero mucho después, en los tiempos correctos de poder ir acorde en los tiempos que necesitan las organizaciones que están generando valor de interés público. Entonces la pregunta es, no es qué es lo que necesitamos, seguramente todos convergemos en que necesitamos a un único organismo que esté encima y que pueda mirar las cosas con un poco más de amplitud, aún conservando todos los consejos que ya lo conversamos, sino que cuál es la forma de facilitarle al Estado esa transición desde el enredo que tenemos hoy día, desde las distintas leyes, las distintas formas, el mismo hecho de que tú tengas que donar el momento exacto en que te emiten el certificado de donación, que es un forro, convengamos para todos, para que él pueda adoptar de alguna manera un ecosistema en que él también pueda respirar y que se hagan efectivas estos espacios de valor para las donatarias, para las donantes y para el Estado. Súper larga la pregunta. ¿Quieres sumar sobre eso mismo? Yo quizás sumar otra pregunta. Perdón, estoy un poco afónico. O sea, me queda súper clara la propuesta, como de integración, de armonización.
Sí, una pregunta práctica, y es si esas organizaciones que se podrían crear en un día registral tendrían derecho a generar exenciones tributarias o eso es un proceso que vendría posterior. Porque me parece muy bien que tengan derecho a existir, pero ¿tienen derecho a tener exenciones tributarias o eso, o cómo sería ese procedimiento? Y lo otro es que en este diagnóstico, este patchwork y este enredo administrativo, operativo, que en verdad es muy complejo, acá hay un camino, pero ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si la sociedad chilena decide seguir igual y nos demoramos los mismos 10 años que nos demoramos en hacer cualquier reforma? ¿Qué ven ustedes a futuro en caso de que nada cambie? Oye, puedo reaccionar muy cortito, poner dos ideas y después les doy a ustedes dos que tienen más trayectoria y experiencia. Estoy con este. Trini, yo creo que el argumento, y que es un argumento que hay que construir, y por eso yo creo que parte de la propuesta tiene que ver con decir, pongamos el tema y tenemos que desarrollarlo, es un argumento de eficiencia. Tú ves hoy día, todos los programas hablan de la reducción del gasto superfluo, por decirlo así, y tener para un mismo tema el nivel de fragmentación que tenemos es ineficiente. O sea, está por todos lados. O sea, hay una, y que va muy de la mano un poco a lo que plantea Arturo, que es la estimación del potencial de donación no capturado. O sea, y ahí cuando uno lo mira con estas distintas líneas, hay dos formas de verlo. Una cosa es decir, cuál es el costo de la inacción, digamos, cuál es el costo de que las cosas no cambien y que sigamos teniendo un sistema de donaciones que crece como a saltitos de repente en ciertas partes, pero aquí hay temas a los que no llega fuertemente. Con los primeros datos del primer año, la 21440, uno ve que si bien creció mucho la plata, que entró a través de ese sistema, cuando empiezas a hacer doble clic, se fue a cultura, se fue un poco a medio ambiente, se fue súper concentrado en las organizaciones, o sea, en casi todas las temáticas, en casi todos los fines, cuando tú lo abres, hay una organización que se llevó más del 50% de la plata. Entonces, hay todavía un potencial de recursos que se pueden disponibilizar y que se pueden mover de esa manera. Por otro lado, estamos mirando que muchas propuestas tienen que ver con reducción de la carga impositiva de las empresas. Eso también te plantea un potencial de disminución, porque los incentivos, si el porcentaje baja, al final es menos plata la que recuperáis y al final en neto te sale más cara la donación. Entonces, si uno hace ese ejercicio y vas viendo como el potencial de no hacer nada, de no centralizar, y sobre todo el riesgo político que tiene hoy día, que hoy día, con el caso convenio, se lo han llevado en gran parte las fundaciones, pero también el Estado. O sea, el Estado, por su incapacidad de fiscalización, de detectar elementos, y esto no solamente hacia el potencial fraude de una fundación, sino que, y ahí tengo un punto con la Fundación en un día que va a la línea de separar la decisión de existencia de la decisión como es en muchos sistemas en otros países, de ser una donataria autorizada, digamos, que yo creo que puede ser una cosa bastante sana para el sistema y teniendo beneficios escalonados. Sí te plantea esta posibilidad de evitar el escándalo, digamos, y el frenazo que ha significado en la disponibilización el año 2023 en las subejecuciones que quedaron por recursos congelados, digamos. Entonces hay un argumento de eficiencia para el sistema y de potencial crecimiento. Que en el fondo, que yo creo que tenemos, que es parte del argumento que tenemos que construir. Tanto si no hacemos nada, lo que perdemos, digamos, y si hacemos las cosas que corresponde hacer, lo que puede crecer este espacio. Con los distintos instrumentos y cosas. Oye, me va a tomar lo que decía Arturo porque yo creo que es importante ese punto. A ver, yo me acuerdo que el año 2006 tuvo cambio de gobierno y toda la gente nos decía, uy, pero sí, porque lo que pasa es que en el gobierno anterior, del 2000 al 2006, simplemente lo voy a poner con el siguiente ejemplo. Cuando íbamos a reunir al Ministerio de Hacienda, nos atendían en una silla que estaba medio a morir saltando, en la zona de los archivos, camino al baño. Ese era donde, ahí nos recibían. Y no nos pescaron nunca. Y la ley de fines sociales estuvo parada todo el tiempo. Es decir, se dictó la ley, que se dictó junto con el financiamiento de la política después del escándalo Mocate, pero nunca se implementó, ¿cierto, Annalisa? Mira la cara. Y cuando cambió el gobierno, pero era, bueno, más o menos la misma línea,
nos dijeron, pero van a ir a perder el tiempo. ¿Y sabes lo que nos pasó? Llegamos y había una subsecretaria que nos dio todo el apoyo. Hizo funcionar la ley de fines sociales, sacó el banco de alimentos. Y que si no lo hubiese hecho ella, eliminó el tema del fondo obligatorio, es decir, lo hizo opcional, que cómo eliminarlo. Y si no lo hubiese hecho ella, quizás era muy difícil hacerlo después. ¿Por qué? Pues llegó, claro, llegó un gobierno de otro signo, pero pasaba que no quería hacer cosas muy como para el lado de la sociedad civil, pues se podía ver mal. Entonces, a ver, uno tiene que creer en lo que está haciendo, que vale la pena. Y que esto no podemos dejar, no podemos renunciar a mejorar, porque lo que hacemos realmente vale la pena. Y por eso yo creo que siempre podemos mejorar. Y hay dos niveles, y así lo hicimos también en esa época. Hay dos niveles en los cuales uno puede mejorar. Al nivel de implementación, que ahí hay mucho por hacer. Por ejemplo, lo que dice la MANE del certificado electrónico. Eso es que impuesto interno ponga un computín a teclear dos teclas, y está listo. Y está listo. Y tenemos certificado unificado de donaciones como quien emite una boleta honorario. Eso no cuesta nada, es un poquito de plata. Y simplemente que te interese hacerlo. Entonces, y si nos encontramos con otra persona en un próximo gobierno que esto le entusiasme y nos apoye? Si esto al final lo hacen las personas. Y tenemos que creer en lo que nosotros queremos hacer. Y a veces nos encontramos donde pensábamos que teníamos más facilidades con más dificultad. Pero así es la vida. Pero así todo, con las facilidades y las dificultades, hemos podido llevar una historia de cambios muy importante. Y a lo que decía la Trini, yo creo que aquí hay dos niveles. Una cosa es cómo funciona el sistema y otra cosa es la gestión y la rendición de fondos públicos, que yo creo que son dos cosas distintas. Y ahí hay un tema mucho más complejo por todo lo que pasó con el caso convenio. Y mi olfato es que los fondos públicos van a disminuir radicalmente, porque se viene ajuste presupuestario y por ahí van a venir los recortes. Entonces, tenemos que pensar en otro esquema. Y en el tema del registro de en un día y el tema tributario, a ver, en Estados Unidos es muy simple. En un día constituye una fundación y ese día puedes recibir 100 millones de dólares con beneficio tributario. Ahora, si te equivocaste, la pagas. Entonces, tú haces, claro, el proceso de determinación, que se llama el Determination Letter, que se hace con el servicio, el IRS en Estados Unidos, claro, se demora 6 meses. Pero claro, en 6 meses tú te demoras en tener la determinación. Pero una vez que te dan la determinación, te aplica desde el día que te constituiste. Ahora, si tú quieres estar seguro, te esperas los 6 meses. Pero si te equivocaste, vas a tener que volver al tema tributario y dar una explicación. Pero ahí es donde aplica el sistema registral y de responsabilidad. Entonces, no frenemos la cosa a la entrada. Si aquí, a ver, si aquí ¿cuál es el problema que pasó con el caso convenio y qué pasa cuando hay un mal uso de las donaciones? El problema no ocurre de entrada, el problema ocurre de salida. Entonces, tenemos que tener los sistemas de transparencia y fiscalización que precisamente, porque no sacas nada con revisarle los estatutos, incluso revisarle el proyecto. Yo me acuerdo que una vez me tocó por un caso muy puntual de estos proyectos súper analizados, súper revisados, que eran juegos infantiles de invierno para los trabajadores de la construcción. Con ese proyecto aprobado, hicieron una donación, un altísimo beneficio tributario, sin crédito o gasto, en el cual organizaron un campeonato de esquí para todos los hijos de los gerentes de la empresa donante. Y estaba todo súper rendido, estaba todo perfecto. Olvídate el expediente que me pasaron. Entonces, aquí los controles ex ante no funcionan. Las cosas no las puedes frenar de entrada. Tienes que tener un sistema de chequeo y control posterior. El chequeo anterior no sirve. Pero bueno. Claro, yo acá veo que hay como temas que se cruzan. Por eso la ley de educación superior es algo súper interesante, porque tiene agencia de calidad, superintendencia, también recibe la PQ en la universidad, como que dividieron la pega, porque una cosa son las donaciones y otra cosa son las conferencias de Estado. Entonces, porque creo que no se pueden, que es importante mantenerlas separadas. O sea, las donaciones tienen un marco tributario, las instituciones también para las instituciones de marketing son separadas, hay que identificar cuáles son las unidades. No vamos a hacer técnicas todo, pero de una capacidad de experiencia. Entonces, ahí, como por un lado, es separar. Pero
esto de poder recibir la donación en el ministro de la Constitución, algo vimos con la 2140, se supone que sí puede emitir el certificado sin tener un año a mí pasó, pero al final no se está haciendo. En la práctica no están dando el certificado nacional por acaban de contribuir. Pero se supone que se puede. No, No. Bueno. De hecho, pero se demora, tú como que te metes a la ley para poder aplicar, digamos, se demora un par de semanas y una vez que está listo ya pueden utilizar. Sí, no, pero no tenemos todavía un año. No. Sí, eso es las fines sociales. No le vas a explicar eso. No, pues. Las fines sociales te piden un año. Y en las de fines sociales y la 21440 te piden 2 años cuando son de relacionados. Y esa norma hay que eliminarla. Apenas se pueda, porque es una ridiculez. Sí, cuando está inscrito. Cuando está inscrito. No, esa norma de relacionados, que es, yo sé exactamente quiénes la propusieron y por qué, no voy a decir, puede caer mal, pero es una ridiculez, pero así era solamente un tema político y enreda a la gente, porque la gente cree que hay que esperar 2 años. Y no solamente enreda a la gente, frena lo más. A ver, lo lógico es que los directores le donen a la fundación. Y eso, ahora, plantear esto en una discusión en el Congreso, donde la gente, la opinología sin fundamento es pero campeante, te queda la embarrada. Entonces es muy difícil decir, no, pero ¿cómo es que el abuso? Si no hay ningún abuso. Sí, así como funciona. Oye, ahí tenemos últimos minutos y quisiera tomar una pregunta que está en el chat, que plantea Carmen, que dice, ¿cómo incide esta dispersión normativa y la falta de un marco unificado en la eficacia del Estado chileno para promover y gestionar donaciones? Creo que hemos abordado parte de esto. Y efectos que hayamos detectado en la participación del sector privado y la sociedad civil. O sea, quiere como partir con algo breve. Los efectos, claro. La sociedad civil, como dice, o sea, las transferencias del Estado están comprometidas, ¿cierto? Además, viene el reconocimiento. O sea, el ambiente es propiamente de derecho. Entonces, ¿de dónde van a sacar las donaciones para el financiamiento? Las organizaciones, bueno, las donaciones. Ahí. No sé si lo tengo. Mejor que cambie el micrófono un poco. ¿O ahí sí? ¿Se escucha? Yo creo que ¿Quieren escuchar la respuesta? Ahí, no sé si. ¿Aló? Sí. Ya. No, que en lo que se refiere ahí la Carmen y que tiene que ver a lo mejor un poco con seguir igual, sin hacer ningún cambio, lo que estamos viendo es que en el fondo hay menos ingresos para las fundaciones, ¿cierto? Y para la sociedad civil en general por las transferencias del Estado y todo el tema del caso convenio. Y además vienen recortes fiscales, ¿cierto? No hay una buena situación. Vemos como en el caso de medio ambiente prácticamente no tienen presupuesto. Y vemos cómo la sociedad civil se ha ido debilitando, han cerrado fundaciones, además han aumentado exigencias, estándares, mayor carga administrativa, es más costoso tener una organización de la sociedad civil que antes. Y todo eso va estresando el sistema y al final del día lo que pasa es que los servicios no se pueden entregar, las personas no pueden recibir los servicios. Entonces, o hacemos un sistema más eficiente que permita que ingresen más recursos, que nosotros podamos controlar bien para que se use bien y sea de confiable y no tengamos temor de que el que está relacionado va a hacer algo trucho, le va a dar plata a la familia o va a hacer algo para su beneficio, ¿cierto? Si nosotros tenemos un sistema que esté bien controlado, bien normado, con agentes que nos ayuden a dar cierta certeza, debería entrar más donaciones, deberían crecer las donaciones. Si logramos usar elementos como los tipos de contribuyentes que hay en algunas leyes para otras leyes que no tienen esos tipos de contribuyentes,
deberían crecer las donaciones. Entonces, unificar criterios, hacer más eficiente, mayor control, mayor integración del sistema, generar un sistema, porque la verdad que hoy día no tenemos un sistema. Si podemos generar un sistema que funcione con intención, debieran haber más donaciones. Entonces, yo creo, y lo Y lo hemos necesitamos, visto. es lo que necesitamos. Y lo hemos visto, porque precisamente un poquito, tengo gracias, lo hemos visto un poquito para hacer el contrafactual, más que decir el potencial, porque eso requiere un cálculo mucho más sofisticado, el potencial de crecimiento es tanta plata, sí hemos visto que en el año 2020, cuando se aplicó a nivel nacional la ley de donación con fines de catástrofe, que tiene un proceso extremadamente simple, que Servicio de Impuesto Interno generó un formulario único, súper rápido, súper ágil, eso fue el 80% del crecimiento de ese año, de las donaciones, y llegamos al pic de ese año. Fueron casi 80.000 millones de pesos de la época. Y después, la 21440, que permitió entrar otros fines, que simplificó algunos procesos, no tan radicalmente como lo hace la ley de donaciones con fines de catástrofe, fue un 15% de las donaciones en su primer año de funcionamiento, o sea, con un pool de donantes registradas no tan grande, no era ni un tercio de lo que es hoy día el pool de potenciales donantes, o sea, perdón, donataria, el pool de potenciales donatarias. Entonces tenemos indicios de que cuando el sistema es más simple, entra más plata, y los tenemos en forma sostenida. Exactamente cuánto es cada una de estas cosas, pero al argumento sobre eficiencia, de todas formas, tener múltiples entidades porque en el fondo, ¿qué es lo que te pasa con esto? Nadie que está en el Consejo de Donaciones del Ministerio de Desarrollo Social o del Ministerio de Cultura o de otro lado, es su única pega. También es un funcionario que tiene que ser actuario en sumario, también es un funcionario que tiene un montón de obligaciones por otro lado que cumplir, también es un funcionario que eventualmente está sujeto a movilizaciones o lo que sea. Entonces, en el fondo, es poco especializado, y como no es una función prioritaria, que es la única función de ninguna entidad, siempre pasa a ser un poco a trasmano, con otros plazos, cuando se puede, y eso efectivamente te hace poco eficiente, y por lo tanto necesariamente el hacer eso, la pega central de alguna unidad, de alguna entidad, también ayuda. Y hay otras cosas que son costos un poco al mismo de inacción. Me acordé de una conversación con gente de impuesto interno recientemente, a la luz de los resultados del barómetro, que plantearon, bueno, es que lo que pasa, nuestra prioridad en este minuto hoy día está en detectar fraude y crimen organizado. Pucha, pero uno mira para afuera, y tú miráis que donde no hay una sólida fiscalización de entidades sin fines de lucro, el canal por el que se saca plata por una buena forma de hacer lavado, digamos. No estamos ahí probablemente hoy día, pero tampoco tenemos claro que no estemos ahí. Crecen las organizaciones, a pesar de que tenemos todas estas restricciones. Si miramos el número de organizaciones con sociedad en acción, ha ido creciendo en forma sostenida, hay voluntad. Esta dificultad no ha coartado, a la pregunta de Carmen, la voluntad de la sociedad civil de organizarse, la voluntad de las empresas y de las fundaciones y de las personas naturales de donar, porque hemos visto que las dos cosas crecen las donaciones, crecen las organizaciones, crecen los montos, pero estamos en términos comparativos con el nivel de desarrollo de Chile, con otras economías semejantes, nuestro nivel de donaciones es bajo. Y de los puntos que son más bajos, tienen que ver con la capacidad de confianza y con la capacidad de marco normativo. Entonces, con lo estrecho de nuestro marco normativo. Así que por ahí es como un poquito la lógica. Oye, estamos en tiempo, así que vamos a darte la última palabra. Muy corto, bueno, coincido con los planteamientos de Roberto y la Mane, salvo en uno, que yo no lo pondría en impuestos internos por nada del mundo. Yo me paso todo el día pidiendo recursos, soy de una institución social y creo que mis donantes se morirían. O sea, creo que ahí tenemos una barrera de entrada cultural, que hay que trabajarla a lo mejor, ¿ya? Pero no lo doy por hecho, ¿ya? Lo segundo que ustedes han dicho, hay que separar absolutamente el camino legislativo de los aportes del Estado con una ley de transferencia que tiene que ser prioritaria desde el punto de vista legislativo. Si nosotros no limpiamos eso, no vamos a sacarnos de encima el caso convenio. Y si no nos sacamos el caso convenio, no vamos a aumentar las donaciones.
Entonces, lo que te quiero decir es que aquí hay que seguir una estrategia legislativa. Y la estrategia, como no hay posibilidad de sacar 5 leyes, hay que elegir. ¿Ya? Hoy día estamos siendo normados por la ley de presupuesto, que es un absurdo, cambia todos los años. Y la ley de presupuesto es la que rige cómo van a ser los aportes del Estado. Y bueno, con todas las problemáticas que ella tiene. Entonces, separar, decidir cuál es la pelea que vamos a dar. Y lo último, quiero decir, Trini, que todas las leyes que nombró Roberto acá, no había ni una posibilidad de lograrlas cuando partimos. ¿Para qué decir la ley 21.015? No, la 21.000, no, la otra, la de la sociedad civil, 20.500. que había que reformar el Código Civil. Cuando nos sentamos ahí con el, ¿cómo se llama tu amigo con el señor del señor del Ministerio está lo mismo, el Ministerio de Justicia, Carlos Aguilar, decía, pero hay que cambiar el Código Civil. Bueno, cambiémoslo. Y algo que era impensado se logró. Entonces, lo importante es que, vuelvo a repetir, una decisión súper política y estratégica de qué es lo que se puede en ese minuto y aprovechar los espacios. Hay de verdad estrategia en esto, espacios legislativos donde podemos meter ciertas leyes rápido y otros en que no. Yo daría prioridad de todas maneras a la ley de transferencia para limpiar el caso convenio y así avanzar tranquilamente en las leyes que tengan que ver con incentivar las donaciones de personas naturales o de empresas. Perdón, Emilia, una Sí, última dale. cosa. es que- Perdona. Solo, súper de acuerdo con la Ana Luisa que la ley de transparencia hoy es lo primero y la ley de presupuesto, ese enredo que hay ahí es clave para desentrampar. No, reaccionando a lo que decían ahí en el chat, yo creo que es súper importante. A ver, es cierto, como decía Arturo, de repente podemos sobrevivir con lo que tenemos, pero no nos podemos resignar a lo que tenemos. ¿Por qué? Esto es como en cualquier actividad. Las reglas claras te permiten que haya más actividad. Yo he visto muchas iniciativas que fracasan porque no tienen claro cómo avanzar. Y ya no es solamente un tema de recibir más plata, es un tema que la gente se desanima y se va. Entonces, yo creo que tenemos una tremenda energía positiva de gente que quiere construir cosas positivas, que si tenemos reglas más claras, vamos a tener más actividad y con ello mucho más recursos. Eso. Perfecto, muchas gracias. Oye, como estamos 10 minutos pasados, vamos a cerrar. Solamente quería compartirles un detallito de nuestras próximas actividades. Tenemos el próximo jueves, 10 de septiembre, a las 10 de la mañana, un webinar con la presentación del libro Mismeasuring Impact, que es un estudio de la Universidad de Chicago respecto a el efecto negativo que pueden tener los estudios de control aleatorio en organizaciones sin fines de lucro, basado en más de 1000 casos que han estudiado, así que súper recomendado. Se vincula con nuestra línea de evaluación que hemos promovido siempre. El 24 de septiembre vamos a tener otro webinar con las visiones, aprovechando que estamos en septiembre, que está súper bien a pedir que sacarnos flores de cómo somos Chile, por mucho que nosotros nos miremos bastante opacos. También tener un poquito la perspectiva de cómo nos está viendo la filantropía y las redes filantrópicas de otros países, cómo nos ven a nosotros y el potencial de colaboración que ven con nosotros. Y el miércoles 15 de octubre, la invitación a que nos acompañen en nuestra celebración de aniversario, donde nos va a acompañar el director ejecutivo de WINGS, que es la red global de apoyo a la filantropía, como keynote, pero también vamos a aprovechar de hacer una serie de reconocimientos a las organizaciones que nos han acompañado en estos 10 años de trayectoria. Así que con eso les agradezco su tiempo, su participación y esperamos verlos de nuevo prontamente. Muchas gracias.